Esta historia me la contaron dos personas diferentes que estaban en el mismo vuelo, desde ángulos distintos, y la versión combinada de las dos es la que les voy a compartir hoy. Ambas me autorizaron a contarla. Todo ocurrió en un aeropuerto. En un vuelo doméstico de unas 2 horas. Un vuelo de los que normalmente no generan historias dignas de contar. Embarcas, llegas, sigues con tu día. Excepto cuando hay alguien que decide que las reglas generales no aplican para ella. La protagonista involuntaria de esta historia, a quien voy a llamar la pasajera, abordó el vuelo con el tipo de energía que algunos tienen en los aeropuertos. Una certeza de que el espacio aéreo es suyo y de que las otras personas que lo ocupan son inconveniencias menores que deben organizarse a su alrededor. El primer incidente fue en la fila de embarque. La pasajera llegó tarde a su zona de abordaje y simplemente se insertó al principio de la fila, frente a personas que llevaban varios minutos esperando. Cuando alguien le señaló amablemente que la fila empezaba más atrás, la pasajera respondió que tenía conexión y que no tenía tiempo para estas cosas. La persona a quien respondió esto era Marcos, uno de los dos que me contó la historia. Marcos tiene 41 años, viaja por trabajo con mucha frecuencia y ha desarrollado con el tiempo una paciencia elaborada para exactamente este tipo de situaciones. Decidió no seguir el tema. El segundo incidente fue dentro del avión, durante el proceso de acomodarse. La pasajera tenía asiento en la mitad del avión, pero decidió que prefería uno de los asientos de ventana al frente, que estaban vacíos en ese momento. Se acomodó ahí, y cuando la azafata le explicó que esos asientos tenían una tarifa diferente y que necesitaba ir a su asiento asignado, la pasajera dijo que el avión no estaba lleno, y que no veía por qué no podía sentarse donde quería. La azafata le explicó, con paciencia profesional, que los asientos con tarifa diferente requerían pago, independientemente de la ocupación del vuelo. La pasajera dijo que eso era un absurdo y que quería hablar con el capitán. La azafata le dijo que el capitán estaba preparando el despegue, pero que ella con gusto lo informaría, y le volvió a pedir que fuera a su asiento. La pasajera no se movió. Lo que siguió fue un proceso que todos los que han volado con frecuencia conocen. El vuelo no puede despegar mientras haya un pasajero que no esté en su asiento asignado. Los demás pasajeros empezaron a notar que el avión no se movía. El ambiente en la cabina empezó a tensarse con esa incomodidad colectiva que se genera cuando el tiempo de todos está siendo usado por la decisión de una persona, la pasajera. Lejos de ceder, empezó a hablar más alto. Dijo que el servicio era deplorable. Dijo que viajaba con esa aerolínea desde hacía años. Dijo que tenía estatus de viajero frecuente y que eso debía significar algo. Y aquí es donde entra la segunda persona que me contó la historia. Sentado 3 filas detrás de donde la pasajera había decidido instalarse, estaba un hombre al que voy a llamar Don Alberto. Don Alberto tiene 63 años, viaja varias veces al mes y tiene un nivel de estatus de viajero frecuente en esa aerolínea que corresponde a una cantidad de kilómetros que la mayoría de personas no acumularía en 10 vidas. Don Alberto había estado observando la situación con el tipo de paciencia que viene de haber visto exactamente esa situación muchas veces. Pero cuando el piloto anunció por el sistema de audio interno que el vuelo estaba siendo demorado por un asunto de procedimiento de abordaje, Don Alberto decidió actuar. Se levantó, caminó hasta donde estaba la pasajera, y le dijo en voz lo suficientemente baja para que solo ella lo escuchara, que entendía que había incomodidades en el proceso, pero que 200 personas estaban esperando y que él tenía una reunión en el aeropuerto de llegada en 45 minutos que era bastante importante. La pasajera lo miró y le dijo que él también podía esperar como los demás. Don Alberto la miró un momento. Y luego sacó su teléfono y llamó a alguien. La llamada duró menos de 1 minuto. Dijo pocas palabras. Colgó. 5 minutos después, el jefe de cabina de ese vuelo, que normalmente no aparece durante el proceso de abordaje, caminó por el pasillo hasta donde estaba la pasajera. La conversación fue breve y en voz baja. Al final de ella, la pasajera se levantó de ese asiento, tomó sus cosas y caminó en silencio hasta su asiento asignado.
El vuelo despegó con 22 minutos de retraso. Marcos, que había visto todo desde su asiento, le preguntó a don Alberto cuando el vuelo ya estaba en el aire, qué había pasado exactamente. Don Alberto le explicó, sin dramatismo, que era miembro del Consejo Asesor de Viajeros Frecuentes de esa aerolínea, que había llamado al director de operaciones de tierra del aeropuerto, que era alguien que conocía personalmente, y que le había explicado la situación. El director había llamado al jefe de cabina. El jefe de cabina había explicado a la pasajera, según Marcos, que escuchó parte de la conversación, que había sido identificada como la responsable del retraso del vuelo, que ese retraso estaba siendo registrado en el sistema con su número de documento, que eso tenía implicaciones para su perfil de viajero frecuente, y que si el vuelo generaba costos adicionales por el retraso, esos costos podían ser atribuidos a la causa documentada. La pasajera había dicho que eso era un abuso. El jefe de cabina le había dicho que era el procedimiento. Cuando el avión aterrizó, la pasajera fue de las primeras en salir. No miró a nadie. Los pasajeros que habían estado cerca de la situación le hicieron un gesto discreto de reconocimiento a don Alberto al pasar. Marcos me dijo que lo que más le quedó de esa historia no fue el desenlace sino el contraste. La pasajera había estado durante toda la situación proyectando un tipo de poder que no tenía. Estatus de viajero frecuente que claramente no era tan alto como ella creía. Conexiones que no eran conexiones reales. La certeza de que su incomodidad era más importante que la de los demás. Y había resultado que al lado suyo, en silencio, estaba sentada una persona con el tipo de poder real que ella imaginaba tener. La moraleja es que el poder real casi nunca se anuncia. Las personas que genuinamente tienen influencia no suelen necesitar proclamarlo en voz alta porque no necesitan que los demás lo crean para usarlo. La pasajera gastó toda su energía en una performance de poder que era hueca. Don Alberto hizo una llamada de 1 minuto. El contraste dice todo lo necesario sobre la diferencia entre aparentar y ser. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez vieron algo así en un aeropuerto, restaurante o cualquier lugar público. Me encantan esas historias. Y suscríbanse para la próxima semana. Nos vemos.